Arrancamos otra edición de Hablemos de Trabajo. Así como lo anunciamos en la semana, hoy tendremos una edición especial con un invitado de lujo. Como ustedes saben, anunciamos anteriormente la creación de 242.000 nuevas ocupaciones desde el inicio de este periodo de gobierno y también algunos datos relevantes sobre el mundo de la salarización del empleo, sobre la formalización, cómo nos encontramos en el crecimiento de la generación de puestos de trabajo en el sector de construcción, en el sector de industrial y también en el sector terciario, pero queremos profundizar más con ustedes. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que el común de la gente no entiende muy bien de qué se tratan estas estadísticas de trabajo. Y por eso queremos explicar hoy de manera sencilla, de manera clara, el alcance de estas estadísticas y el fortalecimiento que se ha venido teniendo a lo largo de la historia del hoy Instituto Nacional de Estadística y anteriormente Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censo. Y para eso le tenemos en esta oportunidad a nuestro director nacional, el señor Iván Ojeda. Muy bienvenido, Iván, a nuestro episodio de Hablemos de Trabajo en esta edición especial y comentarte que sos nuestro primer invitado externo a las afueras del ministerio, pero que consideramos sumamente relevante que estés con nosotros hoy para que la gente pueda entender más de qué se tratan las estadísticas de trabajo. Muchas gracias por la invitación. Realmente estamos muy contentos de poder venir hoy a este programa, estimada ministra, querida Mónica, gran usuaria de los datos estadísticos, y darle el valor público al dato, porque con la difusión le estamos dando valor público al dato y conocer más acerca de la dinámica del mercado laboral, de cómo nosotros reflejamos la realidad del Paraguay, lo consuetudinario de la vida de los habitantes del Paraguay reflejado en las estadísticas oficiales, que son un insumo fundamental para las políticas públicas, para el sector privado, pero lo más importante para que el ciudadano sepa cómo estamos. Bueno, Iván, comentanos así brevemente los principales indicadores que publica el INE. Comentarle a la gente que esto se hace cada 3 meses, que cada 3 meses el gobierno y todos los ciudadanos tienen justamente estos insumos para poder conocer si crecimos, si nos estancamos, si hay más ocupación, desocupación, cómo estamos actualmente de acuerdo al último trimestre del año 2025. Los datos que dimos a conocer recientemente tienen que ver con el cuarto trimestre del año 2025. Surgen a partir de la encuesta permanente a hogares. El Paraguay es un país que se posiciona en la región porque es uno de los pocos que tiene una encuesta permanente a hogares de manera continua, o sea, todo el año. Esto nos permite conocer el comportamiento, por ejemplo, del mercado laboral, porque tenemos cortes trimestrales. Estos cortes representan a 4.000 muestras y en el último trimestre elevamos las muestras para terminar con 21.000 muestras aproximadamente durante todo el año. Hoy vemos que la cantidad de ocupados en el Paraguay es una población cercana a 3.297.000 personas que están realizando algún tipo de actividad económica. Vimos que en el último trimestre en el último periodo de análisis, en la comparación interanual, tuvimos un crecimiento de cerca de 119.000 personas que logran conseguir una ocupación adicional a lo que ya existía en el mercado laboral. Y por supuesto también vemos que desde que el gobierno nacional del presidente Santiago Peña inicia ya su gestión, se sumaron 242.000 nuevos ocupados. Este análisis tiene varios capítulos. Empezamos hablando de la tasa de ocupados, o sea, la cantidad de personas, la tasa de ocupados, mejor dicho, la tasa de la fuerza laboral en el Paraguay, según esta metodología que sigue recomendaciones internacionales de la OIT y la Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo, nos dice que la tasa de la fuerza de trabajo son las personas mayores de 15 años que ponen a disposición su mano de obra para la generación de bienes y servicios. Estas personas pueden estar ocupadas, pueden estar desocupadas, pueden estar subocupadas. Después tenemos un apartado de
entender lo que está pasando con la desocupación. Posteriormente hacemos un análisis por sector económico, por categoría ocupacional y también evaluamos cómo está la ocupación o la economía formal e informal. Sí, Iván, y es muy importante y han surgido muchos cuestionamientos. Cuando hablamos de fuerza de trabajo, hablamos del segmento ocupados más desocupados. Pero, ¿verdad? Ambos indicadores son sumamente importantes, ¿verdad? Primero para medir los umbrales mínimos de cuánta gente encontró trabajo y cuánta gente sigue buscando, pero también dentro de los ocupados tenemos después diferentes desagregaciones. Las consultas que nos hace la gente y que ha dado mucho que hablar en redes también y discusiones, donde a veces parece que la gente busca definiciones en chat GPT y confunden más a la gente, pero no hay una mejor persona para que nos explique la diferencia entre ocupados y empleo, ¿verdad? ¿Cómo eso la gente tiene que entender para no mezclar los conceptos? Porque la OIT ya los define y nosotros, como encargados de políticas públicas, de instituciones que brindan la información, también nos vemos en la obligación de salir justamente a informar correctamente para que la gente entienda estas diferencias. No sé si querés explicarnos antes de ahondar en los otros indicadores también. Claro que sí, es muy sencillo de entender con palabras fáciles. Cuando hablamos de ocupados, estamos hablando de personas que realizan algún tipo de actividad económica. Y cuando hablamos o sea, hablar de ocupados es hablar de la generalidad, de la gran sombrilla que le contiene a todos. Y cuando hablamos de empleo, podemos hablar de las categorías, ¿verdad? Pueden ser asalariados, pueden ser públicos, privados, el independiente también. Puede estar el empleador o patrón, el cuentapropista, también el empleado no remunerado, el empleado familiar no remunerado y por supuesto el trabajo doméstico. Ellos son todos, digamos, empleados. Parte de la ocupación. Ujú. Y una de las críticas también que recibíamos es que hay mucha gente que no recibe remuneración, ¿verdad? Como los trabajadores familiares no remunerados, que forman parte de la ocupación general. Pero nos consultaban cuántos de estas personas, trabajadores no remunerados, forman parte de esos 242.000. Se ha generado realmente un empleo de calidad, es decir, un empleo remunerado, un empleo formal, un empleo independiente con RUC, ¿verdad? Y en ese sentido, ¿cómo se comportó este segmento que a veces preocupa un poco a la ciudadanía porque genera algunas discusiones que tienden a confundir? Y en ese sentido, hemos nosotros del Ministerio de Trabajo evaluado el comportamiento del trabajador no remunerado, que es esa persona que trabaja, por ejemplo, el papá tiene una despensa, ¿verdad? O tiene un negocio y está trabajando la esposa, el hijo o el sobrino también dentro de este establecimiento, pero no percibe un sueldo. Eso es lo que quiere decir trabajo no remunerado, ¿no Así, es así? así. O en una finca donde hay una agricultura familiar, donde el padre es el que dirige el negocio, pero hay hijos mayores o hijas mayores de 15 años que están trabajando en este segmento, pero no reciben ningún tipo de remuneración. ¿Cómo se comportó el trabajo remunerado, no remunerado, mejor dicho, el trabajador familiar no remunerado desde el inicio de gobierno hasta ahora? Realmente es parte, digamos, de los ocupados en general, pero lo que estamos viendo es una reducción en cada periodo. Hay una tendencia a la baja en cuanto al trabajador familiar no remunerado y el último periodo estudiado de análisis veíamos 20.000, que esto se redujo en 20.000 personas aproximadamente y en el acumulado creo que estamos por encima de 36.000 personas que salen de ser trabajadores familiares no remunerados. ¿Y qué pasa de esas personas? ¿Van a la inactividad? O sea, salen de la fuerza de trabajo o se quedan y cambian de categoría. Y por lo que podemos inferir, gracias a los números que estamos publicando, es de que hay una movilidad entre categorías porque si bien hay una reducción en el empleado no remunerado familiar, vemos un crecimiento, por ejemplo, en el cuentapropista, vemos un crecimiento en el trabajador independiente y, por supuesto, también un crecimiento en el empleo asalariado. Que ha crecido en mayor intensidad, ¿verdad? Si hacemos una comparación de todas estas categorías, empleo asalariado privado, público, cuenta propista o trabajador independiente, trabajo doméstico, hemos observado que la salarización
creció en una intensidad muy importante, a diferencia de otros periodos de gobierno que venía creciendo, pero no con esta intensidad. Y esto también representa una fortaleza que se va volviendo mucho más dinámica en materia económica. Porque siempre nosotros desde el Ministerio de Trabajo señalizamos que si crece la salarización es porque algo está yendo bien. Porque cuando encontramos una mayor cantidad de cuentapropismo o empleo de subsistencia o trabajo autónomo, significa que la gente no está encontrando efectivamente trabajo asalariado en una empresa en relación de dependencia y que esto le lleva a buscar una subsistencia en otro tipo de actividad económica como es el cuentapropismo. Y no solamente lo señalaba yo, ¿verdad? Ahora que se está dando la discusión en Argentina del tema de la reforma laboral y así como tiene el presidente Santiago Peña una clara visión hacia la industrialización, esta es una señal clara de que si crece nuestra industrialización es porque algo estamos haciendo bien. Y eso se ve en los datos, ¿no es así, Iván? Es totalmente cierto, ¿verdad? De esa cantidad de personas, que son cerca de 119.000 personas que han logrado ocuparse adicionalmente a lo que ya existía, 75.000 son en el asalariado privado, en el asalariado privado. Y también vimos una dinámica interesante de crecimiento en el cuentapropista y en el empleador o patrón. Ujú. Entonces, la gente vemos que está consiguiendo un empleo, y cuando hablamos de conseguir un empleo tenemos que destacar que de cada 10 empleos, de cada 10 empleos conseguidos, 7 se hacen en la formalidad y solamente 3 en la informalidad. Esto también es el resultado, obviamente, de una dinámica económica importante que se está viendo. De hecho, que seguimos creciendo a un paso sostenido. En la región también el Paraguay se destaca por su desempeño positivo en crecimiento económico. La CEPAL de Naciones Unidas estaba analizando, y decíamos en el último foro de la CEA-CEPAL, que es donde nos reunimos todas las oficinas de estadística, que así como la década del 80 se está evaluando llamarla a esta década la década perdida, porque Ujú. los países no logran crecer a un ritmo de 2,5 más de crecimiento del PIB anual. Sin embargo, el Paraguay está doblando eso. Estamos hablando de 4, de 5% de crecimiento. Y estamos entre los primeros del ranking. Estamos con Panamá, que tiene su canal de Panamá, y estamos con Guyana, que encontraron petróleo y por eso el PIB creció tiene un crecimiento del 24%. Sí, es de destacar que Panamá, 100 años después, pasó a tener la administración del Canal de Panamá que anteriormente lo tenían los Estados Unidos y esto generó, evidentemente, por el tráfico naviero que existe ahí, un despegue de su PIB, ¿verdad? Porque tienen mayores ingresos. Sin embargo, Paraguay es un fenómeno, ¿verdad? Que ocurre en la región y que esto representa por mayor exportaciones, ¿verdad? La balanza comercial también que tenemos de manera positiva y el proceso de atracción de inversiones, que es un trabajo arduo que el presidente de la República ha hecho durante estos 2 años y medio, que si bien la gente dice, no, ¿para qué viaja el presidente? El presidente viaja para tener estos resultados de una mayor asalarización, de gente que consigue puestos de trabajo decente y de gente que tiene mejores ingresos. Porque trabajar en la industria, Iván, si nosotros abrimos los datos y vemos ingresos, vamos a ver que esa gente que se formalizó está ganando muy por encima, especialmente en el sector industrial, que trabajadores que siguen en la informalidad. Entonces son datos combinados y hay que explicarle a la gente por qué sucede. Esto no es al azar, ¿verdad? No es que ocurre netamente porque el INE da estos datos y que porque fue percepción de la gente. No, porque tiene evidentemente una metodología, ¿verdad? Bastante auditada también, que nos permite recoger los resultados no solamente laborales, sino también de índices de pobreza, también de otro tipo de encuestas que hace y que lleva adelante el INE con sus planes y programas y que efectivamente nos permiten medir. Y yo siempre le digo, Iván, a la gente, tenemos que cuidar nuestros datos como oro. Tenemos que cuidar al INE, ¿verdad? Blindar al INE de cualquier tipo de influencia porque son nuestra carta de presentación internacional. Incluso uno de los requerimientos de la OCDE es tener
estadísticas laborales y económicas que sean efectivamente las requeridas como para poder ingresar como miembro activo, ¿no es así? Es asimismo el desempeño económico del Paraguay está siendo un modelo en el mundo para que la gente se sitúe. En el año 2002, nuestro Producto Interno Bruto estaba en torno a 20.000 millones. Hoy estamos en torno a 46.000 millones, o sea, estamos Doblando. doblando lo que es gracias al desarrollo y el esfuerzo también del sector privado, del sector público y toda la población paraguaya. Hoy, como muy bien mencionás, el Instituto Nacional de Estadística se ha jerarquizado y más todavía ante la gran demanda de información, porque tenemos una indicación muy clara desde Presidencia de que todas las decisiones de políticas públicas tienen que basarse en la evidencia científica, tienen que basarse en datos científicos. Esto también implica mayor esfuerzo de toda la producción técnica estadística, si bien tenemos una nueva ley, la 6670 del año 2020, apuntamos nosotros a una centralización normativa. Esto quiere decir que tenemos que seguir los estándares internacionales, tenemos que normalizar la producción técnica estadística para que los datos sean comparables y reutilizables y entendibles. Y apuntamos a una descentralización operativa. Esto implica que no solamente el INE produce información estadística, sino que todo el sistema estadístico nacional. Mm. Un Estado, un gobierno, cuando necesita información, acude a fuentes tradicionales de información, como pueden ser los censos, las encuestas, los registros administrativos y también a fuentes no tradicionales, como hoy se habla de la inteligencia artificial, del big data, del machine learning, una serie de herramientas que están evolucionando. Imagínense la velocidad de producción de datos que hoy tiene el planeta. Se habla que en los últimos 2 años se generó la cantidad de información que se había generado en toda la historia de la humanidad. Esa es la dinámica a la cual nosotros estamos sometidos. Herbert Simon, Premio Nobel de Economía en el 78, decía que la riqueza de información genera pobreza de atención. Y en ese enjambre de cosas, en un contexto también hoy caracterizado por el populismo, por la polarización, por la confrontación también y la desinformación, es muy importante, ministra, recalcar lo que estaba diciendo. Tenemos que velar por la integridad de nuestras instituciones técnicas y por todas las áreas técnicas. Cuesta mucho tiempo y mucho dinero formar a un profesional en materia de estadística económica en todas las especialidades. Y hoy el Instituto Nacional de Estadística está siguiendo los mayores estándares también en producción técnica estadística. Somos un país que tiene una de las leyes más modernas de Mm. América Latina y el Caribe. Esto se dio después de un letargo muy largo. Los antecedentes históricos de las estadísticas oficiales en el Paraguay datan de Mm. 1886. Imagínense, saliendo de la guerra de la Triple Alianza, al gobierno del presidente Patricio Escobar, y a partir de ahí fuimos evolucionando. También logramos mantener la serie histórica recomendada de que los países hagan censo cada 10 años. Entonces, estuvimos realizando el 8º Censo Nacional de Población y Viviendas. También se logró hacer con el Ministerio de Agricultura el censo agropecuario y por supuesto estamos ya listos nosotros para el próximo censo económico que también dependemos de otras instancias para que se concrete. Entonces, hoy la infraestructura estadística del país está muy fortalecida, porque un país para desarrollarse, cierto, necesita infraestructura física, puentes, caminos, escuelas, hospitales, etcétera, pero también la infraestructura estadística es fundamental para que todas las decisiones en el ámbito privado o en el ámbito público se basen en la evidencia científica. Y hoy el presidente de la República nos lanza un nuevo desafío, ser parte de la OCDE. Ese es un club exclusivo VIP. de VIP de alta exigencia, ¿verdad? Nosotros ya estamos integrando una mesa interinstitucional también en donde las estadísticas vuelven a ser una gran protagonista. Ujú. Y a todo esto le sumamos que hoy el Instituto Nacional de Estadística, con el apoyo
de un grupo profesional maravilloso y también del Ministerio de Educación y Ciencias, creamos el primer Instituto Técnico Superior de Estadística. Vamos a formarle a nuestros especialistas en estadística y demografía. Ujú, Eso le va a dar sostenibilidad a este proceso de mejora continua. ujú. ¿Qué es lo que nos falta educativamente hablando para poder incorporar las estadísticas en la opinión de la gente, verdad? Porque siempre hablamos de números, hay gente que hace sondeo, encuestas por Twitter, por WhatsApp, y es como que toma mucha más fuerza. Necesitamos comunicar mejor, necesitamos salir todo el tiempo a hablar de la importancia de las estadísticas, no solo de trabajo, sino de todas las políticas públicas, de fuentes primarias, fuentes secundarias, dar mayor realce a los registros administrativos también, ¿verdad? Que cada institución tiene, que va mejorando la calidad bajo el monitoreo del INE, pero a veces hay un contraste muy fuerte, ¿verdad? Y nosotros necesitamos informar, así como lo estamos haciendo ahora, ¿verdad? Sentarnos, canonizar y poder hacer una, vamos a decir, una peregrinación a nivel país, departamento por departamento, distrito por distrito, para explicar de qué se tratan estas estadísticas de trabajo para que no hayan falsas especulaciones, ¿verdad? Porque me hacían pregunta varios periodistas, ¿y estos datos son auditables, ministra? ¿Cómo vamos a desconfiar de los datos del Instituto Nacional de Estadística cuando pasa por auditoría de la OIT, del Banco Mundial, del Fondo Monetario, de propios auditores internos y con una metodología que no se puede modificar, ¿verdad? Hay toda una técnica estadística para la recolección de la muestra, la estratificación, el censo ahora, que ha sido un éxito, por cierto, ¿verdad? En comparación de lo que había pasado en periodos anteriores, hoy tenemos datos certeros poblacionales que nos permiten estimar con mayor precisión esto que hacemos de la EPH, de pobreza y otros datos, para poder tomar decisiones, como decís. Pero necesitamos que informar mejor, Iván, ¿verdad? Comunicarle a la gente de qué se trata para que esto pueda tomar fuerza y que no genere ninguna duda. Hace una semana la oposición sacaba justamente por una encuesta, ¿verdad? Al ganador de un candidato. Quiere decir que la encuesta, la metodología es válida y que no pueden venir a refutar cómo está la muestra del INE, ¿verdad? O sea, la oposición no puede venir a cuestionar siendo que ellos también han tomado una encuesta para elegir un candidato. Quiere decir que las técnicas de estadística sirven para inferir poblaciones y tener mejores resultados, ¿no? Las estadísticas en esencia sirven para reducir la incertidumbre. La gente muchas veces no se da cuenta, pero vive con las estadísticas. Una persona que está enferma se va al médico y el médico le pide estadísticas de salud. Entonces le pide una muestra de sangre. No hace falta que los 5 o más litros sean estudiados. Se toma unas gotas de sangre y con eso se tiene digamos, el diagnóstico de una persona. O cuando vamos y almorzamos una sopa, probamos con una cucharada a ver qué tan salada está la sopa. Entonces se está tomando una muestra de lo que es el total. Lo mismo hacen las estadísticas oficiales para políticas públicas, que son la especialidad de las oficinas nacionales de estadística. Y como muy bien decías, ministra, el Instituto Nacional de Estadística no trabaja solo. Nosotros, si bien lideramos por la ley el Sistema Estadístico Nacional, que es el conjunto de todas las instituciones públicas que generan estadísticas, nosotros tenemos hoy una Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico. Esto en términos sencillos quiere decir que nos unimos, nos juntamos todo el sistema estadístico, todas las instituciones y dijimos, señores, ¿dónde tiene que ir la estadística por los próximos 10 años? Y cada institución manifestó sus prioridades, sus urgencias, sus necesidades y surge la Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico, en donde existen subsistemas. Un subsistema, por ejemplo, es el de mercado laboral, que a su vez reúne a investigadores independientes, a componentes del Ministerio de Trabajo, Seguridad Social, a gente también del Ministerio de Educación, de Salud, del MEF, entre otras instituciones. Y también la sociedad civil, que También, sí, participa como observador, ¿no? totalmente. Y también investigadores independientes, tenemos periodistas y organismos multilaterales como la OIT que hace un gran trabajo de asistencia.
Y en cada reunión se hace no solamente la presentación de los datos, se explica cómo se llegan a esos datos, se pone a disposición las bases de datos de los investigadores para que ellos procesen, auditen, verifiquen, propongan mejoras y también hacemos Ujú. análisis de coyuntura. No podemos decir que el desempleo hoy está en una cifra histórica del 3,6. Eso tiene que ser coherente, por supuesto, también al desempeño de la economía. No puede ir la economía por acá y los datos de empleo por acá. Claro. Entonces, y también a factores externos que muchas veces no se pueden controlar, como el clima o como factores pandémicos. En cada estudio que se publica, en cada nueva publicación, hay una oportunidad de auditar nuevamente. Y Ujú. es importante decir que permanentemente somos evaluados. La última evaluación que hace el Banco Mundial al Sistema Estadístico Nacional y por supuesto a la Oficina de Estadística nos posiciona con 75 puntos de 100 en lo que ellos denominan el indicador de capacidad de desarrollo estadístico. Son varios pilares que hoy se analizan, se estudian y es un índice global. 75 puntos nos posiciona por encima de la media de países de América Latina y el Caribe. Y con ese mismo puntaje dado por el Banco Mundial, también el Paraguay se posiciona por encima de países de renta media alta. Entonces, nuestras estadísticas están posicionadas, están siendo competitivas y hoy estamos en la era de la información, en la era de la inteligencia artificial y ni qué decir de los registros administrativos. Los registros administrativos son, en términos sencillos, por ejemplo, una cédula de identidad, una ficha social de hogar, una planilla de registro obrero laboral, son todos registros administrativos. Entonces lo que tenemos que propender es a estandarizar y a que esos Ujú. registros, que son muy útiles y se hacen de muy buena manera con fines misionales, sean también utilizados para fines estadísticos. ¿Y qué estamos haciendo? Gracias a la cooperación de Corea, el Paraguay tiene una cooperación bastante importante de 5 años en donde vamos a tener tres pilares fundamentales. El primero, un sistema integrado de gestión de registros administrativos con fines estadísticos. Un segundo pilar que va a fortalecer la calidad de la producción estadística. Ujú. Y un tercer pilar que tiene que ver con la Ujú. capacitación. Si queremos ser competitivos, si queremos estar a la vanguardia, la única manera de actualizarnos es a través de la educación. Entonces, Corea del Sur nos va a brindar un laboratorio de ciencia de datos con la tecnología que hoy no existe en la región, Ujú. como nos dicen nuestros colegas, y ahí vamos a poder formar gente, no solamente del Instituto de Estadística, sino que de todo el sistema estadístico y en una siguiente etapa también a todos los interesados en esta materia. Iván, volvamos un poco a nuestros números del último trimestre del año 2025. Nosotros estamos reduciendo la informalidad en el sector asalariado privado casi en 5 puntos, si no me equivoco, ¿verdad? Cinco, Sí. 5,4 creo que está, disminuimos menos 1,2 en el último trimestre. Y para explicarle un poco a la gente, ¿cuánta cantidad de trabajadores tienen que salir de la informalidad para bajar al menos un punto? Si nosotros nos ponemos como meta reducir al 50% la informalidad, pues yo le decía al presidente cuando asumí recién como ministra de Trabajo, presidente, nosotros como mínimo tenemos que tener una meta de reducción de la informalidad de 5 puntos, 5 puntos porcentuales para poder bajar esa línea del 60% estructural que es muy Sí. difícil de romper. Y una vez que empieza a funcionar la maquinaria del control, de la simplificación, de todos los incentivos y un ambiente macroeconómico propicio, va disminuyendo, pero cuesta romper. ¿Cuántos trabajadores tenemos que sacar más de la informalidad para poder disminuir un punto y 5 puntos en total de lo que queda del periodo de gobierno? Sí, realmente tenemos que explicarle a la gente qué es informalidad. Cuando hablamos de Sí. informalidad, estamos hablando de una persona o de una unidad económica que en caso de ser dependiente no paga IPS, en términos Ujú. sencillos. Un trabajador que no tiene IPS es un U- trabajador informal. Es un trabajador informal. O una unidad económica, un emprendedor que no tiene RUC, Ujú. es una persona informal. Dicho esto, el Paraguay ha dado señales muy claras de reducción
de la informalidad. Pero la informalidad no es solamente un problema de Paraguay, es un problema del mundo y ni qué decir de la región, en donde en promedio estamos en 55% de informalidad. Países como Perú está un poco más del 75% y los países que están con menor informalidad son Chile y Uruguay Uruguay. en torno a 25 o 27%. Entonces, hoy el Paraguay tiene una población que está trabajando en la informalidad de cerca de 1.700.000 personas. Estamos ya por debajo del 60%, que fue un logro importante, pero a partir de ahí, con los esfuerzos que se están dando, nosotros vimos que prácticamente 80.000 personas Equivale a un punto. equivale a un punto. Ujú. Y eso fue lo que pasó en el último periodo. Entonces, Sí. con cada 80.000 estamos reduciendo la tasa de informalidad. Ujú. Porque también tenemos otro elemento como la tasa de la fuerza de trabajo. Anualmente la tasa, o sea, la fuerza de trabajo, o sea, las personas activamente, económicamente activas, crecen vegetativamente en un 36.000 más o menos. Mm. Pero nosotros vimos este año 92.000 personas, Sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Entonces, también la dinámica depende de qué tanto crece la tasa de la fuerza de trabajo con respecto a la cantidad de personas que están ocupadas. Pero hoy, como está el escenario, por cada 80.000 personas que logran formalizarse, bajamos un punto la informalidad. Y eso es bastante positivo, bajar 5 puntos. Y si hablamos de la asalarización, tenemos más o menos 1,5 millones de trabajadores asalariados privados, ¿no es así? Trabajadores asalariados público y privado. Sí, ¿Cuánto tenemos, Iván? actualmente, para el cuarto trimestre del año 2025, estamos en torno a 1.410.000 personas asalariadas privadas y Ujú. cerca de 330.000 empleados públicos. Estos 330. son datos de la encuesta, puede variar un poco Sí, de los registros administrativos porque es muy dinámico, ¿verdad? claro. Hay gente que, por ejemplo, policías, 5.000 al año, ¿verdad? Cuando hablamos del empleo público, también sabemos que salud, educación y seguridad llevan la mayor parte de Exacto. toda la estructura del Estado, ¿verdad? Entonces, hoy sí hay una importante calidad de asalariados privados, son cerca de 1,5 millones. Entonces, el gran motor del mercado laboral sigue siendo el sector privado. Ujú, Y ni qué decir las MIPIMES, ujú. que son las que emplean prácticamente al 80% de los ocupados. Claro, y ahí es un gran desafío para formalizar a las MIPIMES, ¿verdad? Con sus unidades productivas, con sus trabajadores, en el sector terciario que prácticamente se desempeña la gran mayoría de las MIPIMES. Y también resaltar justamente que comercios, restaurantes, servicios son también los que crecieron mayoritariamente en el año 2025 y que construcción, industria tuvo un repunte a partir del, creo que del tercer trimestre donde se empieza a generar mayor dinamismo. Yo creo que, Iván, nosotros tenemos que continuar comunicando sobre las estadísticas de trabajo. El INE ha hecho un trabajo fantástico a lo largo de, Sí. desde su constitución y a lo largo de toda la historia, ¿por qué no así decirlo? Y nos sirve a nosotros para tomar decisiones basadas en evidencias, ¿verdad? Porque ninguna persona, ningún ministro, director de ente puede salir y solamente tomar decisiones con lluvia de ideas. Eso dejó de ser así. Todos tenemos que tener proyecciones, saber a dónde estamos apuntando nuestras políticas. Para el Ministerio de Trabajo, la EPH es un insumo fundamental para poder redireccionar no solamente las políticas de control, de inspección, sino también cómo vamos a abordar otro tipo de políticas en temas de empleo, como empleo juvenil, como empleo de adultos mayores también, que hay bastante en el mercado, cómo trabajamos con la seguridad social, que hoy está también en discusión el tema de las reformas, las proyecciones poblacionales, cuánto nos va a durar nuestro bono demográfico. Estas informaciones salen de las estadísticas y nos sirven a nosotros para decidir qué es lo mejor para un Estado. Y es por eso que tenemos que entender para qué sirven, entender que ha pasado por un proceso de fortalecimiento auditado por muchos organismos internacionales, que estamos a la altura y la vanguardia para poder competir con cualquier otro tipo de estadísticas de otros países de la región y del mundo, porque estamos alineados a todas las directrices que nos manda la CIE 18. Así. 18, ¿no es así?
Entonces eso es realmente importante. Tenemos que continuar mostrando esto y también informando y educando sobre la importancia y fomentando a mayores profesionales que se dediquen también, ¿verdad?, al estudio y al análisis de las estadísticas y por sobre todo que estos grupos de trabajo que son sumamente importantes dentro del fortalecimiento institucional que tiene el INE puedan seguir velando por la transparencia, por el sistema de gobernanza, por los debates y por los análisis de la información de cada uno de los instrumentos que tenemos. Así que Iván, te agradecemos muchísimo por este espacio. Cuando salga ya te quiero comprometer cuando tengamos los datos del primer trimestre también para venir a informar, a dar estos datos precisos. Yo creo que dejó bastante claro algunas preocupaciones que tiene la gente, el nivel de cada cuántos puntos subimos, la formalización del empleo, cuántos asalariados somos, las definiciones. Tenemos que empezar por lo básico, yo siempre digo, ¿verdad? Cuando estamos teniendo un espacio educativo como este. Así que Iván, ya te comprometo, datos del primer trimestre de 2026, que estés acá otra vez con nosotros y que podamos informar a toda la gente que nos sigue. Con mucho gusto, ministra, vamos a estar acá aprovechando este valioso espacio también y reflexionando acerca de lo que estabas mencionando. Uno de los principales motores, si no el principal para la reducción de pobreza en el país y en cualquier parte del mundo, es el mercado laboral, es la ocupación, es darle trabajo a la gente. Entonces, por eso tu cartera es una de las más estratégicas. Sabemos que hoy el Paraguay está en su mejor momento demográfico porque todavía nuestra población sigue siendo joven. La edad mediana es de 29 años. Esto implica que la mitad de la población tiene 29 años, menos de 29, y la siguiente más de 29 años de edad. Entonces, esta ventana de oportunidades conocida como bono demográfico, por ser joven la población, se va a ir Se va a cerrando, ir se acabando. va a ir acabando. Para el año 2060, 2070, la cantidad de personas en edad de trabajar ya casi va a estar empatada con respecto a las personas que están en situación de dependencia. Entonces, para ese momento tenemos que estar listos con políticas públicas ya implementadas y con impacto acerca de los aspectos de salud, de empleo, de educación, por supuesto, y una palabra clave es volvernos cada vez más competitivos, porque el envejecimiento no es ningún problema. Hoy se está hablando de la economía plateada en el mundo, porque la esperanza de vida en el mundo está subiendo. Hoy la esperanza de vida está en torno a 75 años. En el 2050 va a estar en torno a 82 años. Entonces, la economía plateada es una invitación a romper un paradigma, porque hay personas que están en perfectas condiciones a los 65, 70, 77 años y quieren seguir activando en el mercado laboral. Entonces, encontrar la ocupación tenemos que lograr y también lograr que nuestro país cada vez sea más Mm. competitivo. Así que desde el Instituto Nacional de Estadística agradecemos sobremanera este valioso espacio que nos ayuda a dar valor público al dato y por supuesto también haciendo un gran favor a la cultura estadística. Así que, ministra, con mucho gusto vamos a estar acá las veces que sea necesario. Una última pregunta. ¿Tenemos fecha para la publicación de datos de pobreza? Sí, el calendario de publicaciones que está en la Gaceta Oficial desde el mes de enero nos dice que el 20 de marzo a las 10 horas vamos a estar dando a conocer datos de pobreza monetaria correspondientes al año 20 de 2025. marzo. 20 de marzo. 20 de marzo, estén atentos a la página del INE, a las publicaciones, porque vamos a tener los datos que esperamos todos, ¿verdad? Porque tenemos muchas políticas que se están llevando adelante y queremos ver cómo han repercutido efectivamente en la calidad de vida y en la salida de pobreza de muchas personas vulnerables, pobreza, pobreza extrema y otros datos también de ingresos que van a ser sumamente relevantes para las discusiones y también para el fortalecimiento de las próximas políticas que vamos a estar implementando. Muchísimas gracias, Iván. Muchas gracias, ministro. Bueno, así vamos culminando este episodio especial de Hablemos de Trabajo. No se olviden de seguirnos, de darnos like, de seguirnos por los canales de YouTube y también por nuestro Instagram y Twitter, comentando también sobre lo que hemos conversado y los otros episodios. Así que nos encontramos otra vez la próxima semana para continuar hablando de temas del mundo laboral.